Bueno, entonces esta jornada Fecha Cucha tiene como finalidad, pues, como decía yo, compartir algunas ideas. Recordemos que las presentaciones Fecha Cucha tienen un formato 20 por 20. La primera persona que va a compartir la jornada es César Niño, quien nos va a hablar sobre jardinería y agricultura urbana. César es estudiante de primer semestre de la licenciatura en física y pues tiene un interés en este tema. Entonces, adelante, César. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo el profesor, mi nombre es César Niño. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de licenciatura en física y voy a hablarles del Club de Cultivos y Jardinería, que así como dice en la descripción, lo considero un espacio libre para interactuar con la naturaleza. Beneficios del club de los cuales voy a hablar tienen sus propias ideas y pensamientos que considero yo que son bastante importantes, ya sea para como tal el planeta, la universidad, al club y las personas que deseen ingresar o participar en el club, que obviamente hablaré de eso al final. La primer beneficio del cual voy a hablar es del cultivo, de cultivar y cuidar la naturaleza. ¿Qué pasa con esta idea? Es que las personas como tal y sus hijos o si ellos desean, aprendan responsabilidad a la vez que nosotros cuidamos las plantas y las naturalezas que vayamos a sembrar. Y obviamente no es secreto que respiramos oxígeno, así que la idea es preservar ese espacio. Todo lo que se va a sembrar no solamente va a ser verduras y plantas, sino también va a ser frutas y demás, y obviamente eso es consumible. Y por qué no devolverle el verde al planeta que tenía antes, que como hemos visto a través del tiempo se ha ido deteriorando poco a poco, que podemos ver en las imágenes que tengo ahí presentando. ¿Qué pasa? Pues a medida que desaparece el verde, también desaparecen los hábitats de los animales y la idea es ir restaurándolo poco a poco para que ellos vuelvan a sus hábitats y otra vez vuelvan a estar en la naturaleza. Obviamente, pues sin tierra tampoco hay cultivos y la idea también es evitar las hambrunas y hacer como una especie de impacto para cambiar eso. Otro beneficio es que podemos utilizar las verduras, plantas y frutas de manera experimentación para la universidad. ¿Qué quiere decir? Ya pueden ser injertos, pueden ser pesticidas que quieran experimentar para que no sean nocivos para la naturaleza y para los animales que habitan en ella. También se pueden utilizar estas mismas para hacer cremas, ya sea para la cara o para la piel. Pueden tener productos que puedan ser desinflamatorios, depende de lo que se utilice. Se pueden también hacer shampoos de diferentes tipos de plantas o frutas y pues demás productos, obviamente. Con estas mismas también se pueden hacer, por decirlo así, recetas, ya sean para mascotas o para animales, que sean un gasto menos recursivo y ese dinero que esté destinado para ellos puedan ahorrarse para otras cosas diferentes ya o independientes de cada estudiante de la universidad. Las flores que se siembran pueden utilizarse para hacer pinturas, ya sea para los niños que vayan a la universidad o para la misma universidad. Y las flores que tenemos pueden usarse de forma decorativa, ya sea para eventos o cualquier otro que quieran destinar estas decoraciones de las flores como tal. No todo obviamente van a ser flores y plantas, hay algunas que pueden ser de ayuda medicinal, hay recetas de las cuales se pueden hacer dependiendo de lo que nosotros querramos sembrar. Y obviamente toca tener cuidado, pues porque no todas las plantas son medicinales y toca saber cuáles sí y cuáles no. Otro beneficio que pues obviamente la idea es también que se pueda participar niños, ya sean los hijos de los estudiantes o profesores, que puedan tener una forma didáctica de pasar el tiempo sin ningún problema y pues que a ellos los beneficie en ese aspecto de pasar su tiempo como tal. Una idea es que obviamente a medida que nosotros cultivamos, ponemos esfuerzo y la idea es que ese esfuerzo sea para nosotros beneficioso de forma personal, que podamos decir que es una actividad que nosotros nos relaja y nos ayuda o nos despeja o nos tranquiliza de cierta forma que nosotros
la tomemos personalmente. ¿Qué pasa? Pues obviamente nosotros al liberar esa tensión, ese estrés, nos podemos concentrar en otras cosas, ya sea de parte de la universidad como exámenes o parciales o de forma natural, que puedan ser hobbies, actividades personales. La idea es que este sea un espacio en el cual nos podamos relajar y quitar toda la tensión de encima. Obviamente también se puede ver como una alternativa para aquellos que no les guste o no puedan salir. Considero que es un hobby bastante beneficioso para las personas que lo quieran tomar de esa manera, de forma personal o simplemente de forma para ir al club. También, como podemos ver, es una forma de socializar entre las personas que tengan esta idea en común a aquellas que les guste. La idea es reforzar un vínculo para las personas que se puedan motivar y se puedan apoyar entre ellas, no solo en el club, sino quizás afuera del club. Otro beneficio que es muy importante y puede ayudar mucho a la universidad es que con estas plantas, frutas y verduras se pueden utilizar para hacer productos, así como dije al principio, ya sean cremas o pueden utilizarse otras ideas de las cuales pues hablaré a continuación. Una de estas es que se puede utilizar las verduras y demás de forma que podemos venderlas como una ayuda, ya sea para el club o la universidad, o para las personas que pues, obviamente necesiten un trabajo de medio tiempo. Puede ser una forma beneficiosa para ellos y para ayudarles también en su vida diaria. También con estos ingredientes podemos preparar comidas, almuerzos, onces o desayunos, dependiendo, para las personas que no puedan, digamos, pagar una comida diaria o tengan dificultades en ese aspecto, puede ser un soporte alimentario muy beneficioso para ellos y puede ayudarlos de muchas maneras. ¿Qué pasa con estos productos que se venden como almuerzos y demás? Porque no, obviamente no solamente podemos, la idea no es dejarlo como un apoyo, sino también que se puedan vender a un aspecto económico y obviamente se destina para lo que son implementos del club o para ayudas de la universidad, ya sean herramientas y demás. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Como repito, mi nombre es César Turreago. Está mi correo y mi número de teléfono. Muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilmar Sotelo Riveros. Soy licenciado en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación. Y digamos que esta invitación me ha convocado, pues, para plantearnos el siguiente interrogante. ¿Cómo puedo realizar el acto educativo para seguir construyendo conocimiento en estos tiempos de pandemia donde las situaciones se han agudizado por las múltiples circunstancias, por todo lo que conlleva? Entonces, soy docente del Colegio Rafael Uribe Uribe, ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá. Este colegio contempla niños, o pues atiende a niños y niñas de estrato 1, condiciones vulnerables, otros en condiciones favorables, pero digamos que tienen como un eje en común, que son de muy bajos recursos. En este apartado, entonces, ¿cómo puedo realizar el acto educativo para seguir construyendo conocimiento? Nos bombardearon con la noticia, llegó el coronavirus al país, llegó la pandemia, está a nivel mundial, hay que confinarnos. Salen los decretos simulacros, debemos regresar a casa. Me debo plantear entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a orientar mi trabajo virtual? Nunca lo había hecho. Lo primero que hice fue enviar unas guías a todos mis estudiantes y empezar a enviar guías, pero ellos empezaron a sentir como si estuvieran en un banco. Les llegaba la factura, debían cumplir en determinado tiempo y si no lograban cumplir en determinado tiempo, iban a quedar en mora. Pues de esta manera tuve que cambiar y se me ocurrió hacer videos de clases, ¿sí? Entonces tomé la ventana de mi estudio como el tablero, porque no, pues en la casa uno no tenía tablero ni nada, y empecé a grabarme la pantalla para contar historias, empezar, no soy youtuber, y desde esta experiencia, pues bueno,
funcionó, pero después de muchos videos de mantener como el mismo esquema, volvimos al cuento del banco. Los estudiantes seguían, listo, ya estaba el profe, ya está con la charla, ahora otra vez tenemos que enviarle la factura en el tiempo que el profe está pidiendo. Era difícil y otra vez de nuevo ayuda, hasta que un buen día una madre de familia de una de mis estudiantes me escribió: profe, estoy haciendo todo el esfuerzo. Quiero comentarle que la niña me dice que ella a veces no entiende casi con los videos, que su merced habla mucho y que ya está cansada de escribir. Profe, ¿habrá alguna posibilidad de que deje menos trabajo? Entonces tocó repensarnos nuevamente, porque este del acto educativo es cambiante, es dinámico. Entonces surgió la idea de veámonos en clase de Teams. Trasladé la metodología que tenían en el aula de clase, la llevé al aula virtual. Sin embargo, esto implicó o conllevó a otros desafíos, a otros enfrentamientos con los estudiantes. Ya por lo menos ellos tenían la posibilidad de verse en sus rostros. Entonces, después de trabajar estas clases virtuales, ¿cómo evaluar el proceso? Si nosotros trabajamos por asignaturas, son muchas asignaturas que tienen que ver un estudiante: religión, matemáticas, inglés, sociales, artes, ciencias naturales, español, inglés, bueno, todas estas asignaturas, ¿cómo podría evaluarlas? Entonces planteé el tema de la integración curricular, que no es más, me acordaba de eso, de la teoría básica de conjuntos, ¿cierto? De la unión de unos elementos sin importar sus características o demás, simplemente era tomarlos. Y allí planteé esa integración curricular: unir por proyectos, unir por ideas y dejar de un lado los contenidos como tal. Pero seguía el debate entre el contenido o el proceso, que era más importante, si cumplir con todos los contenidos que nos habían planteado, por ejemplo, desde la malla curricular del colegio, que era una gran cantidad, pero de todos esos temarios que teníamos, no se alcanzaba a ver ni siquiera el 20 o 30%. Tocó simplificar. Entonces, en ese proceso se me ocurrió pues trabajar por pedagogía por proyectos, que es una metodología que ha estado siempre. Entonces, de todo esto surgió algo con los estudiantes y fue la creación de un podcast. Cada uno hablaba de un tema, tenía 30 hasta un minuto para contarnos. Unos se fueron por el medio ambiente, otros se fueron por los juegos, unos se fueron por los tips. Cada uno tenía algo que contar. Esta actividad ayudó mucho. Dentro de esta metodología, acudimos a los siguientes recursos didácticos: juegos educativos, contenidos de la página de Colombia Aprende, que para ese trabajo tiene cosas didácticas muy interesantes, ¿sí? Y contamos con el apoyo externo, que son de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora, planteando esta pedagogía por proyectos para el colegio, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿y cuando son varios docentes, es posible articular temáticas? Es complejo. Nuestro gremio se caracteriza porque cada uno defiende su saber, cada uno le da la relevancia y le da un nivel o un estatus dentro de una jerarquía de conocimiento. Y se pregunta a uno, ¿qué es más importante? Si la religión, las ciencias naturales, español, las matemáticas, la geometría, todo había que preguntarse uno qué era más importante, por el mismo sentido, por el mismo orden de conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que llegamos a esta conclusión es que es importantísimo tener en cuenta lo que plantea la Ley General de Educación. Sabemos que nos obligan a trabajar por asignaturas porque así está designado. Ley 115, artículo 23, Decreto 1290 sobre cómo evaluar, Decreto 1860 sobre las cargas horarias, Estatuto Docente 1290 sobre el funcionamiento del docente y lo que debe cumplir y cómo debe evaluar. Todo ya está escrito, casi no hay para pensar. Sin embargo, dentro de este recorrido hubo una luz en el camino a partir de un pretexto pedagógico, y me acordé de John Dewey, que nos decía que el ideal no es que un niño acumule conocimiento, sino que desarrolle capacidades. Entonces acá lo que nos interesaba era recuperar la emocionalidad, recuperar esa manera de pensar, de articularnos. Entonces decidí acudir a los hermanos Subiría con los propósitos planteados desde lo afectivo, desde lo cognitivo y expresivo: afectivo desde lo emocional, cognitivo desde la forma en que construye conocimiento, y expresivo la manera que lo interpreta, cómo lo hace significación de estos eventos, cómo interpreta, cómo entiende el conocimiento, ¿sí? Entonces, para esas fases se crearon una implementación, es una pregunta orientadora. Las preguntas orientadoras son muy buenas para esto.
teniendo en cuenta aprendizajes individuales, la manera cooperativa como íbamos a trabajar, la guía del maestro como tal y el aprendizaje metacognitivo, que como vuelvo y lo reitero, es toda la significación que se puede hacer de un contenido. Y de ello me quedaron las siguientes reflexiones. Número uno, trabajo cooperativo es importante ser dialógicos, entender que cada uno de los contenidos, de los conceptos, tiene un lugar en el aprendizaje y es importante una autoevaluación, un diálogo y no perder de vista que el centro de nuestra formación son los estudiantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es José Santiago Chaparro, estudiante de licenciatura en física de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces el tema que se abarcó frente a mi ponencia fue una idea en la mente de lo relativo, dando un resumen para llegar a entender brevemente pues, la concepción que yo tengo sobre los principios de la relatividad. Gracias a las aportaciones que nos generó, pues obviamente el gran conocido Albert Einstein. Pero yo planteo primero esto de cómo empezó esta idea. Empezamos con el camino hacia la relatividad gracias a la revolución que generó Newton. Se cambian las perspectivas aristotélicas, ya se cambia la perspectiva que tenía gracias a las aportaciones de Aristóteles y pues gracias a que Newton generó sus leyes de la revolución, pues la física y la ciencia dio gran paso. Pero ¿cuáles fueron estas? Tenemos la ley de la inercia, la ley de definición de fuerza y la ley de acción y reacción. Y una de las más conocidas por la física, la ley de la gravitación universal. Algo con lo que Albert Einstein sinceramente no estuvo muy de acuerdo, porque por ello fue que creó un propio su teoría y fue en contra un poco de esto. Pero a la vez, gracias a Newton que se generó los nuevos protagonismos de la ciencia, la termodinámica durante el siglo XVIII dio un gran paso para que se diera a conocer y gracias a esto en el siglo XIX pasamos al electromagnetismo, gracias a las aportaciones de un científico llamado Michel, que generó las bases para que un gran físico, James Clerk Maxwell, generara la relación que tenemos frente al electromagnetismo y la relatividad. Pero, ¿de qué tenemos de Maxwell frente a esto? De Maxwell tenemos la relación que tiene él frente a las ecuaciones que nos dejó para dar un análisis de la velocidad de la luz. Frente a esto, tenemos las ecuaciones de Maxwell, que no vamos a hablar mucho de ello, pero ¿qué relación tiene esto con la relatividad? Como podemos observar, la velocidad de la luz es una constante, no es una variable. No es cualquier número que pueda tener cualquier valor, sino simplemente es una letra que es representado con una constante que ya está totalmente evidenciado, pero frente a esto se aportó a la teoría del electromagnetismo del éter, porque teníamos que tener un marco de referencia para poder tener en cuenta que el electromagnetismo de Maxwell era cierto, pero el éter no fue algo muy aportador para la ciencia. Y entonces apareció Einstein, que generó la unión de las teorías de Galileo y de Aristóteles frente a las de Maxwell, y generó su primera aportación, la relatividad especial. Frente a la relatividad especial, pues tenemos un cambio de perspectiva totalmente, los marcos de referencia que se generan en los cuerpos, en las personas, son totalmente como relativos. Según la relatividad especial, tenemos que la perspectiva en todo cuerpo es totalmente diferente, no pueden coincidir, porque si coincidieran tendríamos que todo sería lo mismo, todo sería igual. Lo que nosotros aquí en estos momentos vivimos, viviría la otra persona en otro mismo continente. Pero entonces, ¿qué se tiene con esto? Que primero, la velocidad de la luz es un valor continuo, como ya lo había mencionado. Su valor es 300 kilómetros por segundo y 8 minutos, que es la luz del Sol hacia la Tierra. Teniendo en cuenta que esto es un valor continuo, los cuerpos, un cuerpo en reposo que pongo como ejemplo, el tiempo avanza mucho más rápido. A esto es lo que me refiero con que es relativo. Los cuerpos que están en movimiento, para ellos el tiempo avanza muchísimo más lento. Teniendo en cuenta de que el tiempo es como discrepar, en este caso relativo,
pues si tenemos que el cuerpo en reposo, el tiempo avanza mucho más rápido, pues tenemos justo la explicación clara de que primero el espacio frente a esto se contrae a velocidades cercanas al de la luz. Y tenemos la paradoja de los hermanos, que nos explica que uno de los gemelos va a la velocidad de la luz y otro se queda en la Tierra. Al cabo del tiempo, el de la Tierra aparece el gemelo más viejo que el que fue a la velocidad de la luz, que parece más joven. Esto fue la paradoja que se generó con lo relativo. Gracias a esto, Einstein nos dio la relatividad general. Pero fue más allá gracias a esta de la relatividad general. Según la relatividad general de Einstein, nos dice que el universo tiene una curvatura como tengo ahí en la imagen. Pero aparte de ello, ¿qué es la curvatura? Primero, para entenderla, el universo está en constante expansión. Eso hay que ponernos claro frente a la relatividad general. El universo siempre está en constante expansión, los cuerpos se alejan cada vez más y más y más y se van creando muchos más galaxias y hasta se cree la existencia de multiversos frente a esto. Gracias a que el universo está en constante expansión, la curvatura de la que les mencionaba anteriormente, según la relatividad general, es la curvatura del espacio-tiempo. La masa del cuerpo genera la curvatura frente al espacio que tiene este. Pondríamos un ejemplo con una sábana y una canica. Como podemos ver frente a la canica, en este caso la Tierra, está presionando y generando un espacio. ¿Cómo pongo ejemplo esto? Los cuerpos giran alrededor gracias a esa curvatura, como nosotros frente al Sol. Pero ¿qué genera la desaparición del Sol? Si el Sol saliera de órbita en estos momentos y desapareciera totalmente, nosotros también saldríamos de órbita y nos daríamos cuenta a lo mismo que llega a la velocidad de la luz. Gracias a estos campos de curvatura espacio-tiempo, tenemos que el tiempo también es otra vez discrepar, relativo. El tiempo que se genera frente a un cuerpo en la Luna, en Marte, en Venus, no es el mismo que se genera en la Tierra, es totalmente relativo. Entonces, entre mayor concentración de gravedad, en este caso la curvatura, el tiempo es totalmente relativo. Un ejemplo que yo pongo estos son los agujeros negros. Gracias a que la curvatura que ellos tienen es como, si se podría decir, infinita, pero en la física no lo mencionamos así, lo mencionamos como una singularidad de espacio-tiempo. Los agujeros negros, al generar esto, básicamente se puede decir que el tiempo no existe. Frente a estas investigaciones que se tuvieron en cuenta las ideas, las referencias que yo tomé de esto fue un libro Persiguiendo a Einstein de Antonio Eysenck y Eduardo Einstein, un podcast de la entrevista al profesor de la Universidad Nacional Francis Moreno, un video de YouTube de Teoría de la Relatividad, Viaje a la Relatividad, y un artículo sobre la teoría de relatividad especial general de Albert Einstein. Muchísimas gracias, pues esto fue como la complementación de cómo darnos una idea frente a las ideas de Albert Einstein, y la cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio, es la fuente de toda arte y toda ciencia, Albert Einstein. Para mayor contacto tenemos en pantalla mis datos y mis redes sociales. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Giovanni Sierra Vargas, soy profesor del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica y hoy vamos a hablar del tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que hay días que son más largos que otros, hay segundos que parecen horas, hay semanas que parecen meses, sabemos que las horas pasan más rápido según cumplimos años y no sabemos por qué, y sin embargo todos sabemos que nuestro reloj no nos miente, que por mucho que parezcan horas, segundos, un segundo es un segundo, y cuando utilizamos relojes atómicos, la precisión que tenemos es de 1 por 10 a la 18 segundos. Y cuando nosotros miramos ese tiempo, sabemos que lo podemos organizar con fines sociales, religiosos, comerciales, administrativos, dándole nombres a periodos de tiempo como días, semanas, meses, años. Pues la idea de esta presentación es mirar qué se trata el tiempo. Como ya lo dijo José Santiago Oritica, de acuerdo con la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo es una diferencia entre el tiempo transcurrido medido por dos observadores. Y tal dilatación del tiempo, digámoslo así, que ha sido demostrada repetidamente por pequeñas disparidades en un par de relojes atómicos que se han enviado a través de transbordadores espaciales, de GPS y demás. Ese tiempo que nosotros tenemos que medir, lo medimos a través de los días de la semana,
que le dan nombres, ustedes saben, a partir de la luna, de dioses, como Tuesday o el día de Tweet, martes, el día de Marte. Cada uno de esos días de la semana, como el miércoles, que es el de Mercurio, o Buden, o Thursday, que es el día de Thor, jueves, el día de Júpiter, tienen una relación bastante cosmológica y cultural con todas las civilizaciones que han venido a lo largo de la historia. En el caso de los últimos días de la semana, por ejemplo, como el viernes, el sábado o el domingo, pues obviamente vienen de Venus, de Saturno, del Sol, y cada una de las diferentes culturas a lo largo de la historia, pues le han dado bastantes connotaciones, no solamente nominales a los días de la semana, sino también a sus mediciones, con diferentes tipos de mediciones. Generalmente en muchas culturas se establecieron calendarios lunisolares, indican que la fase de la luna, como la época del año solar, es lo que permite medir esos periodos de tiempo. Entonces indica la temporada. Si se toma un año sideral, pues entonces el calendario lo precedirá la constelación cerca de la cual puede ocurrir la luna llena, como en el calendario sumerio, que es el primer calendario de la historia, hace más de 5.000 años. Ellos estaban como por Mesopotamia y la característica es que dividían el año en 12 danas de 30 ges cada una. Es decir, dividieron el día en 12 horas y cada una de esas horas dividía en 30 partes. El calendario babilonio, digamos que los babilonios también hicieron una aportación. Ellos fueron los que idearon fragmentar el día en 24 horas y a su vez cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Ahí es donde sale el sistema sexagesimal de los babilonios. Y digamos que esos números también venían o fueron muy en consonancia con los egipcios, que por definición, por antonomasia, era calendario solar, ¿sí? Su esfera celeste que tenían ellos mostraba 12 esferas brillantes por la noche, 12 estrellas, y de ahí salieron esas 12 horas que eran obviamente con el río Nilo, y tienen su conexión con el calendario chino, porque ellos también tienen el 12 como algo central, ¿sí? 12 meses lunares, una docena de días, y 12 animales que permiten saber cuál es su horóscopo, ¿sí? El calendario romano, ¿sí? Que es el que más o menos venimos arrastrando, ellos fijaban la duración de los meses en 29 días, 12 horas, 44 minutos, con meses entre 29 y 30 días. Y digamos que eso lo arrastraron, obviamente, y lo complementaron con los judíos, ¿sí? Donde también es un calendario lunisolar, pero digamos que hoy normalmente se utiliza para celebraciones religiosas. Digamos que hay unas proporciones en la Torá, ¿sí? Los Yarseits, que son fechas para conmemorar muertes y nacimientos de familiares, que viene obviamente de la herencia egipcia y romana a lo largo de la historia. Cuando nosotros miramos los meses, digamos como agosto, pues hombre, esto fue a causa de Octavio Augusto, ¿sí? Se murió el Senado en el año 23, dijimos, vamos a meterle otro mes al año y lo metieron en agosto. Pero obviamente los otros senadores no se quedaron callados y cuando murió Julio César, ¿sí? Por la iniciativa de Marco Antonio, también dijeron vamos a meter otro mes y lo vamos a meter encima de julio, encima de agosto, perdón, lo vamos a llamar julio por Julio César y también le vamos a poner el mismo número de días. Eso no puede quedarse así. Y entonces uno mira que le quitaron días a un mes del año, febrero, y se quedó con 29. Y cuando uno mira el calendario republicano francés, hombre, esto era un disparate. Querían dividir el día en 10 horas, cada hora en 100 minutos, cada minuto en 100 segundos, una hora era de 144 minutos, 10 meses al año. Era una cosa bastante loca que por suerte, creería yo, no tuvo buen término. Porque seguimos utilizando que es nuestro calendario gregoriano, ¿sí? Ese es clave porque le dieron la duración al año de 365 días, pero con un punto 24 además, es decir, un cuarto de día más para que cada 4 años existiese un año bisiesto, y es el que tenemos hasta ahorita. Y lo que estábamos mirando es que, digamos, en la mecánica relativista, la medida del transcurso del tiempo, obviamente depende del sistema de referencia donde se sitúa el observador y de su estado de movimiento. Es decir, que 2 observadores van a medir tiempos distintos entre 2 eventos que estén conectados, que fue lo que pues, uno ve o vimos ahorita en esta parte de la relatividad. Y siempre
ha suscitado confusión esa pregunta de la existencia del tiempo entre los filósofos físicos y su dificultad para definir en qué consiste. Entonces, desde Platón, Aristóteles, hasta Newton, Kant, Hawkins, siempre ha habido una confusión porque no sabemos en este momento qué es el tiempo para todos. Y entonces no queda más sino decirles que, digamos, en esta presentación vimos muy sucintamente esas diferentes concepciones y medidas del tiempo, y digamos que esta presentación no es más que una invitación a que saquen un tiempito y lo usen para aprender, porque independientemente si su definición del tiempo es física, filosófica o existencial, sabemos que el tiempo no regresa y que cada segundo que no aprendemos algo es un tiempo perdido. Buenas tardes, mi nombre es David Pardo y el tema que vamos a abordar, porque tenemos 12 notas musicales en la actualidad. En este sentido, voy a abordar dos procesos disciplinarios como método de enseñar de la ciencia para generar la motivación en los estudiantes. En la actualidad, los sonidos que escuchamos van de un espectro grave a agudo, y es necesario indagar por qué este intervalo de frecuencia se divide en 12 iguales en la música actual. Para abordar este interrogante es necesario tener en cuenta que este sistema armónico de 12 notas fue implantado por la música occidental, pues uno de los músicos más grandes de la historia, Johann Sebastian Bach, implementó estas 12 notas, es decir, que en una de sus obras implementó este sistema armónico como el minuet de sol mayor. Para entender un poco la construcción de escalas, es necesario retornar un mito muy importante, pues Pitágoras iba caminando en una calle y encontró un herrero golpear un yunque con diferentes martillos. Él notó que al variar la masa de los martillos generaban diferentes sonidos. A partir de esta experiencia regresa a su casa, replica lo que hizo con el herrero, variando la longitud de la cuerda. Y a partir de esto reflexiona en dos aspectos. Uno, que se cumple el mismo principio de los martillos, y dos, que al dividir la cuerda de manera proporcional, los sonidos se escuchan de manera armoniosa. Cuando se perturba cualquier distribución de la cuerda, como por ejemplo cuando tocamos una guitarra, cada sonido generado lo asociamos físicamente a un modo de vibración. Este modo de vibración es único para cada fracción de la cuerda, y a diferencia de este, se diferencia con los nodos, pues este representa la longitud de la onda. Posteriormente, los sonidos generados por un sistema vibrante los asociamos a una frecuencia. Esta frecuencia nos dice la cantidad de oscilaciones por segundo, y gracias a esto podemos discernir entre un sonido grave y un sonido agudo. Pero existe una relación matemática que para mí representa toda la armonía musical, y es una de las más importantes, pues una relación que nos muestra la relación de longitud de onda y frecuencia, pues son inversamente proporcionales. Mientras que una crece, la otra decrece en las mismas proporciones. Este concepto es muy importante porque se aplica en la construcción de escala. Por ejemplo, el concepto octava se rige por este medio, este principio. Si, por ejemplo, tocamos toda la longitud de una cuerda, produce una nota arbitraria, que en este caso llamamos do, la mitad de la cuerda va a producir la misma nota, pero el doble de su frecuencia, o sea, la octava do, en diferente registro. También pasa con las quintas. Lo mismo pasa. Si repartimos la cuerda, 2/3 de su longitud, su frecuencia va a tener una proporción 3/2. Esta distancia entre notas representa la nota sol y es el quinto grado de la escala musical. Digamos que jugando un poco con estas variaciones de octavas y de quintas, los intervalos en términos de intervalos de frecuencia, como el de octava y el de quinta, nace la construcción de la escala base de tu armonía, la escala de do mayor. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 130 Hz y lo multiplicamos por 2, obtenemos la misma nota, pero en diferentes registros. Este fue uno de los primeros pasos para la construcción de escalas. Pero existe un problema. Si variamos solo las octavas, esos sonidos en definitiva iban a sonar igual. No había riqueza musical. La riqueza musical exige diversidad de notas, diferentes alturas, que estén interactuando entre ellas. Entonces, si se escucha igual, pues no tiene
sentir una sucesión de notas. Para esto, pues variamos las quintas. Si multiplicamos la frecuencia de la nota por 3/5 de la frecuencia, obtenemos la nota sol. Y si multiplicamos 3/2 de la frecuencia por la nota sol, obtenemos la nota re. Pero este proceso puede resultar infinito y haber un parámetro que nos diga hasta dónde parar. Este parámetro es un aspecto geométrico. El aspecto geométrico nos dice la cantidad de notas que debe llevar una escala musical. A partir de esto fue que toda la armonía base y toda la armonía de occidente, de oriente, se formaron. Por ejemplo, este aspecto geométrico tiene que ver con las estrellas. Si, por ejemplo, tenemos 5 notas y forman una estrella regular, esa escala sirve para hacer música. Si, por ejemplo, 4 notas sucesivas no forman una estrella regular, esa escala no sirve para hacer notas. La escala pitagórica constituye en esta medida la escala base de toda la armonía musical. A partir de ahí, en todas las escalas musicales. Y se construyó a través del mismo método, porque acá miramos 7 notas musicales y miramos que forma una estrella regular. Estas 7 notas que miramos, ¿cómo las asociamos? Pues son las notas blancas de un piano. Las notas blancas de un piano son las notas naturales de toda la música. Pero hay un problema acá, que nosotros estamos buscando 12 notas. Ya tenemos 7 notas musicales, pero nos faltan 5 notas. Estas 5 notas son las que representan los sostenidos y bemoles, que son las teclas negras del piano. ¿Cómo lo hicimos? Pues es repartir el círculo en 12 partes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cada nota natural, entre un do y un re, existe una nota intermedia. Esa nota intermedia se llama sostenidos y bemoles. Son alteraciones. Esas alteraciones es un cambio de frecuencia mínimo de la nota natural, por ejemplo, el do. Pero ese cambio, en términos matemáticos, tiene una razón, que es do raíz de 12. Ese cambio es simétrico, completamente simétrico. Por eso se dice que la escala cromática, que es la escala compuesta por notas naturales y sostenidos y bemoles, es la escala más simétrica de la música. Acá podemos ver la escala de la música occidental. Pues gracias a ella, pues en este sentido, pues no existían los grandes músicos como Bach, Mozart, Beethoven, hasta los mismos Beatles, los mismos Rolling Stones, porque la música de ellos se basa en la construcción de las escalas cromáticas, como las canciones de Yesterday, la Marcha Turca, y muchas canciones que a partir de la música occidental, de la influencia de la música occidental, se construyen. Entonces, para concluir, este proceso es dinamizador para la enseñanza de las ciencias, una forma de incluir disciplinas, mirar la enseñanza de las ciencias desde otra perspectiva. Y muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Francis Moreno Otero. Yo soy docente del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy nos convoca acá a hablar un poquito bueno, los deportistas de alta velocidad siempre se preguntan, bueno, ¿por qué mi compañero, mi competidor, va más rápido que yo? Y esto se debe principalmente a la forma de la bicicleta, a la forma del ciclista, cómo se está sentando en la bicicleta, a la forma del vehículo en la Fórmula 1. Entonces, todo esto nos lleva a pensarnos en la aerodinámica. Y la aerodinámica, pues la debemos entender principalmente como una ciencia que nos permite estudiar el comportamiento de un fluido, en este caso gaseoso, el aire. ¿Cuál es el comportamiento de él alrededor de un cuerpo que se encuentra en movimiento? Ya sea un movimiento lento o un movimiento a altas velocidades. Aquí vemos cómo un objeto se levanta porque se encuentra a altas velocidades y es porque se están generando fuerzas, se están generando presiones, se están generando y construyendo diferentes tipos de aceleraciones alrededor del objeto. En este caso, el vehículo de la Fórmula 1. Quiere decir que está variando. ¿Qué está variando? Pues varía la presión y varía principalmente la velocidad. Es decir, que entonces a medida que aumenta la presión, la velocidad iría disminuyendo y viceversa. Aquí vemos como un ciclista toma otra postura
agrega un poquito más de fuerza en sus pedales y asimismo logra avanzar más rápido y ya que se encuentra, fijémonos acá también, en diferentes posiciones logran alcanzar velocidades mucho más altas. Y claro, esta velocidad se logra en el 50.4 kilómetros por hora y allí se genera una resistencia al aire que equivale al 90% de todas las fuerzas resistivas que hay. Quiere decir que tengo que pensarme, tengo que estar ubicado muy bien en la bicicleta para poder ir más rápido que mis contrincantes. ¿Y esto cómo se forma? Pensando en la posición de mis piernas, de mis brazos, de los codos, las rodillas, la espalda. Claro, pero pues el ciclista mientras está andando en la bicicleta y en una competencia, pues no está pensando en qué ángulo debo formar con mis rodillas, no. Para eso existe un entrenamiento previo y estos entrenamientos se generan en algo conocido como tubos de aire. Lo que aquí podemos ver, pues, que no solo los ciclistas, sino todos los deportistas de velocidad entrenan en tubos de aire para poder optimizar su comportamiento, para poder optimizar su rendimiento y así, por supuesto, llegar en grandes condiciones y en altas condiciones para poder ganar las diferentes competencias. ¿Qué es un tubo de aire? Pues es un sistema donde se puede trabajar el aire, donde se puede modificar, ya sean flujos turbulentos o ya sean flujos dinámicos, de tal forma que podamos encontrar y entender cuál es el comportamiento del objeto. En este caso, aquí vemos un tubo de aire de la escudería Ferrari, donde pues por supuesto practican con sus diferentes bolios de la Fórmula 1. Y allí modificamos el vehículo y también las bicicletas o los artefactos que usan los ciclistas. Claro, y para esto surge algo que se conoce como carga aerodinámica, porque no todo es velocidad, ¿cierto? Entonces tenemos que estar hablando alrededor de ¿qué es lo que sucede cuando voy a altas velocidades? Se generan unas cargas que son de más de 700 kilogramos sobre el objeto, en este caso para la Fórmula 1. Y como se generan estas altas cargas, pues hay que revisar el comportamiento a partir de la hidrodinámica del movimiento, donde entonces hablamos de la energía potencial y la energía cinética, donde el comportamiento de los dos tiene que ser siempre una constante. Es decir, que si aumenta una, es decir, la presión, la velocidad disminuirá y viceversa, como bien lo mencionábamos. ¿Qué nos lleva a pensar esto? En un principio de, bueno, ¿y cómo vuelan los aviones? ¿Por qué salen despegados? Y si nos fijamos allí en la parte superior, vemos el ala de un avión. Y en el mismo principio lo podremos definir para el vehículo de la Fórmula 1, porque alcanza velocidades también muy altas. Y si nos damos cuenta, pues el ala de la Fórmula 1, los alerones en este caso, pues serán todo lo contrario. De tal forma que no pase como en la imagen anterior, donde el vehículo salía volando, sino que se mantenga en el piso, tenga un buen agarre a la superficie y pueda desplazarse sobre él mucho más fácil, ¿no? Entonces, aquí hay un juego. Fíjense cómo las presiones cambian en cada uno de los puntos. Y además surge entonces de la carga aerodinámica, la carga de resistencia al avance. A la izquierda, un vehículo de los primeros de la Fórmula 1 en forma de bala, donde lo que interesaba era ir rápido, no importaba ese agarre, fíjense las ruedas, no importaba el agarre que se generaba. Y en la otra imagen vemos cómo la zona roja es toda el área de contacto que tiene el aire con el ciclista. Aquí vemos las mismas posiciones que encontrábamos antes y vemos cómo cada una de ellas permite un porcentaje y un valor de área con el que chocamos contra el aire. Y la imagen central nos permite observar que esa es la posición indicada para avanzar más rápido que los demás, porque la carga frente al aire es mucho más pequeña. Claro, aquí tenemos una posición un poco extraña, conocida como la posición de Superman, y donde nos daremos cuenta que el área de contacto de la superficie al aire es muy pequeña, entonces por supuesto se va a avanzar muchísimo más, pero a su vez la carga aerodinámica aumenta, va más rápido, pero por supuesto más peligrosa. Y entonces si hacía la Fórmula 1, uno revisaba cuál era el comportamiento, el análisis que se hace sobre el vehículo, pues aquí lo que interesa es el análisis que se hace sobre la bicicleta y sobre el casco principalmente. A la izquierda, dos posiciones semejantes, pero el casco cambia. Fíjense cómo el área de contacto con el aire disminuye en una posición. Y esto para ciclistas que van solos. Por otro lado, pues si tenemos un pelotón grande de ciclistas, el que está adelante está esforzándose más porque está recibiendo todo el aire de frente, mientras que el que está en el medio y atrás pues va tranquilo, no está recibiendo aire, pues un aire chocante que le limite, que le invite a hacer más fuerza, y por eso es que al final nunca gana la carrera
el que la lideró en todo el recorrido, sino gana aquel que iba en la mitad, que iba por atrás, porque la carga de resistencia al aire pues era menor a lo largo de toda la competencia, por eso está más descansado, sus músculos están más tranquilos, y bueno, eso sería tema, por supuesto, de otra conversación, pero entonces la carga disminuye. También que nos ayuda a pensar la aerodinámica. Fíjense en el carro de Fórmula 1 cómo coge la curva a altas velocidades sin tener que disminuir sustancialmente su velocidad, sino simplemente la coge a altas velocidades, y esto se debe al estudio que soporta la forma exacta del vehículo. Y bueno, vemos unos ciclistas pasando en la posición de Superman a otros ciclistas y hasta una motocicleta. Hay otras posiciones que, bueno, como podemos observar aquí, son un poquito más complejas de realizar y que pues obviamente serán muchísimo más peligrosas. El ideal es, pues siempre que vamos en bicicleta en una competencia, pues intentar ir más rápido que los demás. Y si manejamos un vehículo de competencia, pues ese sería también el ideal, ir más rápido. ¿Cómo? Estudiando aerodinámica y por supuesto estudiando la hidrodinámica. Eso sería. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Heredia, soy docente del Departamento de Física, egresada también del departamento. En el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de los colores. Titulé mi presentación La vida a colores. Entonces, quisiera empezar mostrándoles algunas muy coloridas imágenes en las cuales podemos observar, si esperamos un momento, ya, podemos observar muchos colores y muy llamativos. Claro, si los viéramos desde la perspectiva del ojo del animal que los está viendo, si los vemos desde nuestra perspectiva, estamos viendo, es realmente una flor muy amarilla, un girasol hermoso, una montaña con mucho verde y muchos pastos. ¿Y eso por qué se da? Y es porque la percepción del ojo humano cambia respecto a la percepción de algunos animales. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros veríamos como una hermosa flor amarilla, una abeja, por ejemplo, la vería en tonalidades azules. Lo que para nosotros sería un paisaje de rojos y blancos sería para un perro casi que en blanco y negro. ¿Y esto a qué se debe? A que pues, existe algo que se llama el espectro electromagnético, que para nosotros tenemos 7 colores principales sobre los cuales vemos, pero por ejemplo para la visión canina es apenas entre 4 y 5. Y en la imagen derecha pues podemos ver otro tipo de espectro para los diferentes animales. Esto entonces nos lleva a generarnos toda una teoría del color, y es cómo a partir de la combinación, de la descomposición, de revisar, de cambiar colores, podemos obtener una gama amplia de colores. Pero no solamente ocurre esto entre animales, también digamos que entre personas. Algunas personas somos más básicas, entonces conocemos el rojo, el morado, el rosa, el naranja, el amarillo, el verde, pero otras personas tienen diferentes tipos de tonalidades de rojo, varios morados, rosas, así. A mí una vez me pasó, por ejemplo, estaba en la casa de un amigo y la esposa me dijo, ¿qué color me queda mejor de esmalte? Para mí eran exactamente iguales, pero por ejemplo, este color rojo yo sí sé que es muy diferente entre el rojo de Ferrari y el rojo de Lamborghini, aun cuando podrían ser similares, yo sé que son completamente diferentes. ¿Y esto por qué? Y es porque existe algo que se llama color. Si yo lo veo desde el espectro y de la luz visible, entonces puedo descomponerlo en los 7 colores que les dije, que va desde un color de un espectro de 400 nanómetros a un color de 700 nanómetros que pueden ver mis ojos. Pero si nos vamos hacia las artes, entonces tendría 2 formatos de color, un formato RGB y un formato CYK. ¿Esto por qué se da? En matemática podríamos entonces configurar estos colores a partir de la matemática. Entonces, para el formato del espectro podríamos utilizar simplemente una recta real en la que iríamos desde 700 hasta 400, pasando desde el rojo e ir cambiando el color hasta llegar a un morado. Y para el color CMYK sería ya un matricial, sería una combinación lineal de entre los 3 colores, entre 250 y 300, y 0 y 250. ¿Esto por qué es importante? Pues precisamente porque conociendo esa relación lineal entre el rojo, el verde y el azul, puedo obtener diferentes tipos de colores, diferentes tipos de tonalidades, que
ya, por ejemplo, me sirven en la industria son muy utilizados esas diferencias, esas diferentes tonalidades, esas combinaciones lineales que son casi que infinitas por la cantidad por la cantidad de posibilidades, lo que me permite entonces generar patentes. Entonces, los carros tienen colores patentados, Ferrari tiene colores patentados, un rojo patentado que es único de Ferrari, las pinturas, toda la industria de pintura también, entonces tienen sus propias combinaciones de colores patentadas. Y quisiera entonces mostrarles un poco alrededor de algunos colores que yo creo que si los ven, si se quedan mirándolos fijamente, podrían ustedes haber mostrado, haber visto cuáles eran las marcas que tenían asociadas esas combinación de colores. Claro, la imagen la distorsioné para ver si efectivamente se podía entender qué tipo de marca era. Claro, todas esas eran colombianas que tienen su propia combinación de colores y su geometría. Hace un momento pues les mostraba la bibliografía de algunas imágenes que tomé y muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, particularmente a César Niño y a José Santiago Chaparro, estudiantes de primer semestre, por aceptar la invitación y por asumir el reto de participar en esta jornada. Igualmente, damos las gracias a Víctor, a Francis y a Giovanni, integrantes del grupo Narrativas y Narraciones de la Ciencia, que somos los organizadores de este evento. Y por otro lado, pues también a David Pardo, estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Física, que nos ha acompañado. Y por último, pero no menos importante, al profesor Wilmar Sotero, el profesor del distrito, que hoy nos acompaña y que quiso compartir con nosotros la experiencia en educación en el contexto de pandemia. Con esto, pues yo quiero señalar la importancia de este tipo de eventos que nos permiten reunirnos, no solo reunirnos, sino yo diría que la posibilidad de compartir, de escucharnos y de compartir experiencias que pueden ser mutuamente enriquecedoras y que plantean un escenario para la reflexión. Asimismo, pues quiero agradecer también a los asistentes, en particular al señor decano, el profesor Hugo Marín, que nos acompaña hoy. Le agradecemos mucho que esté aquí para que conozca de primera mano esta experiencia de la primera jornada de presentaciones fechacuchas y pues también invitarlo a participar y a que se difunda en la facultad y pues con el deseo y el ánimo de que esta no sea solamente la primera, sino una de muchas presentaciones en las que se vinculen estudiantes, profesores y de la facultad, de la universidad y pues de todo el sistema escolar. Que yo pienso que es hora de que la universidad también entre en diálogo con todos los, digamos, diferentes niveles escolares y me parece muy importante fundamentalmente porque la razón de ser de la universidad es formar maestros, en esencia. Y bueno, en este orden de ideas, pues quisiera aclarar un poco, pues cuál es la idea de los fechacuchas. Los fechacuchas, pues, como ustedes ya pudieron observar, son presentaciones 20 diapositivas en 20 segundos cada una, y es un concepto que surge en Japón, planteado por unos arquitectos, que tiene como varias ventajas. Uno es que nos obliga a ser sintéticos y yo pienso que eso en el campo de la educación es un reto, porque siempre nos falta tiempo. Por otro lado, pues también son presentaciones que se tornan ágiles y dinámicas, no solo por el tiempo, sino porque nos obliga a concretar las ideas y a presentarlas, digamos, de forma clara y contundente. Y eso, pues, básicamente nos invita a hacer, digamos, a reflexionar sobre nuestra propia actividad docente y a, pues, bueno, a compartir lo que consideramos que es relevante de una manera clara. Bueno, sin ánimo de extenderme más, entonces yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que pues dialoguemos un momento ya para finalizar. Tenemos unos minutos que podríamos dedicar pues a escuchar algunas impresiones, por lo menos, o unas opiniones acerca de lo que esta jornada fue para algunos de los asistentes. Pues no sé, no quisiera forzarlo, pero pues no sé si el profesor Hugo quiere manifestarse en esta ocasión. Yo ya no lo veo por acá, profe Juan Carlos. Listo, pues tal vez sí, bueno, no está. Bueno, pues, pero con esto pues realizamos una jornada
en la que compartimos diferentes temas que me parecen no solamente interesantes, relevantes, sino necesarios. Y pues la invitación sería a todos ustedes a que se animen, a quienes participaron en la jornada de hoy, a que se animen a participar nuevamente en futuras jornadas, y a quienes asistieron y escucharon las presentaciones, pues también que asistan a las futuras presentaciones, pero también a que se animen a participar con los temas que sean de su interés. Es un espacio que está abierto para toda la comunidad académica de la universidad, y no solamente de la universidad, como ya mencioné, sino de otros espacios también escolares y académicos. Entonces, pues de mi parte reitero los agradecimientos a todos ustedes por la presencia hoy aquí, por la participación, por el deseo y la voluntad de estar aquí para compartir todos juntos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quiera añadir algo más, pero de mi parte pues sería eso.